Pero por supuesto, el libro está para que accedan y si algún concepto, no sé, el otro día hablamos de la definición de costo. ¿Alguno quiso ir a buscar un poco más? Bueno, a ver cómo definen los autores el costo. Y entonces va y dice, bueno, a ver, me tomo este apunte y me guardo esta definición, ¿sí? O si, por ejemplo, la profesora subió esta definición y quieren ver un poco más, ¿qué querrá decir vinculación coherente, por ejemplo? Entonces van a la bibliografía y van a encontrar mayor definición de esa vinculación coherente. Incluso lo pueden preguntar en clase y dice, profesora, no entendí tal parte, ¿me puede aclarar un poco más? Porque el autor o en el libro dice tal cosa. Ese es el objetivo o sea, el objetivo de las clases es, por supuesto, en el PowerPoint no va a estar todo, entonces tienen que tomar apuntes o ir después recurrir a la bibliografía para que quede un poco más explicativo, ¿no? Algunas clases van a tener un poco más de desarrollo en el PowerPoint, otras no. Voy a subir algunos materiales de apoyo, tipo resúmenes, ya van a ir viendo, poniendo de cada tema, por ejemplo, de materia prima se sube un apunte, de mano de obra también, de carga fabril, de todas las unidades algún apunte pequeño tipo resumen les voy a subir. Pero es bueno que cuando antes de comenzar una clase, antes de que participen en las clases, traten de ver, aunque sea, de qué se va a tratar, ¿no? Un poco de ver los títulos de la bibliografía. ¿Ok? Igual a medida, recién vamos una, pero a medida que avancemos, ustedes pregunten, no dejen de consultar nada, no dejen para lo último, así como Kevin hoy preguntó, pregunten, aprovechen a sacarse todas las dudas desde el comienzo. Bueno, ahí veo que se van sumando. Bueno, ¿empezamos? ¿Están todos bien? ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguien puso por acá? Ah, ok, están armando, vi que restablecieron los links de los grupos de WhatsApp. Perfecto. ¿Ya se armaron el grupo? Sí, ya tenemos grupo. Bueno, ¿hay alguien que tiene un micrófono prendido? Como un reloj, ¿puede ser? Ahí los tendría que silenciar. Ahí apagó, vale, ahí está. Muy bien. Bueno, y recuerden que estamos pensando también de ver si de armar un Google Meet o uno para no tener que estar entrando de vuelta cada vez que se cortan los 40 minutos o comprar una licencia, por supuesto, lo estamos evaluando, lo estoy evaluando. Hablamos el otro día con Jessy, pero también sirve un poco esto de que estén ahí, ¿no? Y se vuelvan a conectar, si no es como que dejan de estar ahí también. Así que bueno, por el momento seguimos con esto de a los 40 avisamos y volvemos a entrar todos o nos damos cuenta porque directamente se corta y volvemos a entrar siempre al mismo link. Está como recurrente. Bien, bueno, ¿listo? ¿Alguna pregunta? ¿Comenzaron con las otras materias? ¿Cómo están? Vamos a hacer un check-in de cómo andan todos. Bueno, se están agregando al grupo, perfecto. Así se van avisando, está buenísimo. Les comento yo en general con Jessica, todos los años también armamos nosotras el grupo de WhatsApp para como estar un poco más cerca. Recuerden silenciarse. Desde el cuatrimestre pasado preferimos hacerlo solo en el foro para evitar, ¿vieron? Porque si no, por ahí alguno leía uno, leía el otro, nos olvidábamos, o sea, nos pasábamos copiando lo que decíamos en el WhatsApp, lo copiábamos en el foro, y por ahí siempre había alguno que decía, ay, yo no entré, justo no miré el WhatsApp, y bueno, entonces preferimos que se centralice en el foro, ya que estaba funcionando bien, para evitar cualquier inconveniente. Bueno, muy bien. Bueno, qué gusto verlos, me pone contenta verles las caras, verlos del otro lado, aunque no sea lo mismo, pero bueno, ahí estamos. ¿En qué pasa mi gata? Les va a pasar a todos. Bueno, vamos. Hoy es la segunda clase
Vamos a comenzar haciendo una recapitulación pequeña de los conceptos de costos que definimos en la clase anterior. Ahí vamos, ¿eh? PowerPoint, clase 2. ¿Ven todos ahí? Sí, se ve La bien, voy se a ve bien. dejar así, la voy a dejar minimizada, si no les molesta. Si alguien no ve nada, la agrando, pero a ver ahí, ¿cómo están? ¿Cómo lo ven? Se ve bien. Sí, se ve perfecto. Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, lo dejo ahí para que yo pueda modificar algo si en el momento surge algún comentario, para que yo lo pueda. Bueno, ahí lo estoy viendo, así que y los veo también a ustedes, así que el que quiera participar, hacer preguntas, adelante, estamos para eso. Bueno, ¿qué dijimos la clase pasada? La clase pasada simplemente, bueno, nos presentamos, estuvimos tratando de lanzar ideas, ¿sí? Algunos pensamientos de ustedes en relación a qué son los costos. Y surgieron varias cosas, ¿no? Los valores de las cosas, el esfuerzo que conlleva realizar algo, ¿sí? Y muy bien, el valor de una cosa, valor económico o valor monetario, ahora vamos a repasar la definición del otro día. Surgió esto del esfuerzo. ¿Ven mi mouse ahí? Sí, ¿no? Sí. De esta manera es mejor, claro, ahí está, ven el mouse. Surgió lo del esfuerzo, que también los autores en los libros, si buscan un poquito en la bibliografía, hablan de sacrificio, sacrificio económico, esto de esfuerzo, y es justamente el esfuerzo, ¿no? Entonces, ese sacrificio económico, esfuerzo, generalmente monetario, pero no significa que lo sea, ¿sí? Erogable o no erogable, no significa que porque haya salida de efectivo va a haber costo, ¿sí? Puede no haber. Tiene que haber, lo que tiene que haber es un consumo de factores, un consumo de recursos, ¿sí? O sea, puede haber salida de efectivo o no, que sea erogable o no erogable ese costo, ese sacrificio económico, o no, pero va a haber costo igual. ¿Por qué? Porque hay costo cuando hay un sacrificio, un consumo de recursos para lograr un objetivo. Bien, alguien habló también de para que una empresa pueda generar, los costos es para que una empresa pueda generar bienes, son necesarios para producir o vender un servicio, perfecto, son los requisitos necesarios para realizar una operación económica. Ven que van incorporando también conceptos de economía. Acá yo hablé y dije hace un ratito sacrificio económico y alguien ya había dicho operación económica, en algún lado también alguien más dijo, el sacrificio, el gasto económico, ahí está, lo había leído antes. Es un gasto económico que sirve para la producción de algún bien o de servicios. Cuando hablamos de económico, no sé si se acuerda el que lo consignó, el que puso el comentario, o cualquier compañero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de económico? ¿Quién se anima? Porque la profe dijo hace un rato, sí, es el esfuerzo económico o sacrificio económico, y dos compañeros también hablaron de gasto económico, hablaron, y donde dije hace un ratito, también mencionaron. ¿Quién se anima? Esto, operación económica. ¿A qué nos referimos? ¿Alguien se acuerda o alguien que esté cursando macro o micro, que ya hayan empezado a definir lo que es economía o lo económico? Vamos, anímense que es para lo que surja. ¿Alguno? A ver. La economía, bueno, básicamente tengo entendido que es el estudio de las interacciones de los individuos y qué cosas prefieren, tanto en modo individual como en conjunto. Y Claro, también los factores que influyen en ellas, que ahí ya sería la diferencia entre la micro y la macro. perfecto. Bueno, muy bien, Diego. Justamente cuando hablamos de economía,
no sé si se acuerdan, pero recuerden esto. Siempre recuerden el famoso consumo de los recursos escasos. ¿Se acuerdan que era el consumo de recursos escasos para satisfacer las necesidades? Y como dice Diego, a nivel individual o a nivel total. Y ahí es donde aparece esto de la micro y la macro. Cuando hablamos a nivel individual o de consumos individuales, estamos hablando de micro. Cuando hablamos a niveles totales, a niveles países, ¿no? Hablamos de macro. Ya lo van a ver bien en economía, en las materias, ¿no? Pero recuerden que tiene que ver con esto del consumo de bienes escasos o recursos escasos para satisfacer necesidades. En costos, ¿y por qué a costos traemos acá esto de la definición de económico que la trajeron algunos? ¿Sí? ¿Por qué acá en costos? Y justamente, ¿y por qué la profe dijo sacrificio económico? Porque exactamente cuando hablamos de costos, ¿sí? Y lo vamos a ver en la siguiente, hablamos de recursos sacrificados o perdidos, ¿sí? Hablamos de consumo de factores. Por eso hablamos de económico. Ahí está la vinculación con lo económico, porque en costos va a haber costos, o sea, va a haber costo, vamos a hablar de costos, siempre que haya una vinculación entre un factor, un recurso y un objetivo. Esa es la clave, ¿sí? Eso es lo que quiero que les quede. ¿De qué se trata costos o de qué se trata costear? Costear, cuando saquemos costos, cuando calculemos, cuando resolvamos los ejercicios, vamos a estar permanentemente buscando vinculaciones coherentes con un sustento lógico, ¿sí? ¿Entre qué? Entre factores o recursos y objetivos. A ver si se entendió eso. Si nosotros decimos, ¿cuál es el costo de una mesa? Por ejemplo, una mesa de madera, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? Basándonos en esta definición, a ver, Los ¿qué dirían? recursos que sería la madera o el barniz, todo lo que se necesita. Y los objetivos, armar la mesa, ¿no? Muy bien, Laura, ahí está. Fíjense, lo vamos a ver también, vamos a introducirnos un poco más cuando hablemos más de teoría general del costo, que justamente los recursos, por ejemplo, es la mesa, y perdón, la mesa, la madera. La madera, como dijo Laura, la madera, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos la madera? Para cortarla, ¿no es cierto? Para cortarla, para armar la mesa, para armarla. ¿Y cuál sería el objetivo final? Justamente, armar la mesa y se plantean necesidades, ¿sí? Subjetivas también. Uno podría decir, quiero armar una mesa para comer cómodo, para apoyar cosas, para eh, sentarme con mi familia, ¿sí? O sea, hay un objetivo, hay relaciones entre estos recursos. Fíjense cómo comienza la relación, ¿no? Entre un consumo de factores, de recursos y un objetivo final, que el objetivo puede variar según las personas, justamente porque hay subjetividad. Dentro de los costos hay objetividad y puede haber subjetividad. ¿Qué significa? Si vos cortás la madera de una determinada medida, le agregás patas y todo, indefectiblemente esa causa va a generar un efecto. Vamos a armar una mesa. Ahora, el objetivo va a poder variar según la subjetividad de las personas, ¿sí? Va a ser para comer, algunos pueden decir, yo quiero una mesa para estar cómodo, otros pueden decir para comer siempre con mi familia, para apoyar los utensilios de comida, de la cocina, lo que sea. Entonces va a variar el objetivo de acuerdo a la subjetividad. Bueno, entonces volvamos a la definición, a ver si se va entendiendo y me preguntan, ¿no? La definición más restringida de costo, ¿sí? O de costos, es solo hablar de este sacrificio monetario o valor monetario para un objetivo. O sea, ahí es restringida. ¿Por qué? Se dice que es restringida esa definición porque vos ahí calculás el costo solo para después valorizarlo y ponerlo, por ejemplo, en un estado contable. Entonces ahí hablamos de un costo contable de una definición más restringida. ¿Por qué restringida? Porque la finalidad con la que lo calculás solo apunta a mostrar un resultado en un balance, por ejemplo. ¿Qué es lo que veníamos viendo en las materias anteriores? ¿Sí? Cuando ustedes hablaban de costos, no les hacían calcular la fórmula
existencia inicial más compras menos final, costo de mercaderías vendidas. ¿Recuerdan? Entonces ahí decimos que ese es el concepto contable o restringido de costo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la definición es más simple. O sea, es el sacrificio o valor monetario para determinar, ¿sí? O para incorporarlo, lo calculamos para ponerlo en el balance de publicación, ¿no? O sea, es el costo que calculamos para poder tener valuados nuestros bienes, nuestros servicios, ¿sí? Poder evaluarlo en el balance. Sin embargo, en esta materia, el objetivo es que veamos al costo acercándonos a la definición económica. La definición de costo sería, o sea, en la que nos vamos a basar nosotros, que incluye la definición contable, ¿no? Es esta de vinculación coherente entre quienes, entre objetivos, entre factores y objetivos o resultados productivos. Siempre que hablemos de costos, resumiendo, entonces, siempre que hablemos de costos en la materia, lo que nosotros vamos a estar buscando o estableciendo son relaciones lógicas que pueden ser objetivas o subjetivas, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre factores o recursos y objetivos o resultados. Repito. ¿Sí? Repito una vez más. Entonces, en esta materia se va a ampliar la definición que veníamos trayendo de esta de valor monetario solo para establecer un valor para poner en el balance a una definición más amplia que introduce el concepto económico. Esta definición más amplia en la que nos vamos a basar, ¿sí? Es en tratar a costos, ¿sí? Vamos a hablar de costos siempre que busquemos o encontremos o tratemos de buscar relaciones lógicas, ¿sí? ¿Entre qué? Relaciones lógicas que pueden ser objetivas o subjetivas, ¿entre qué? Entre factores o recursos y resultados u objetivos. A ver si me entendieron. Hago una pregunta acá. ¿Qué me podrían decir, mirando esta definición en sus apuntes, qué me podrían decir? ¿Alguien qué me podría decir? ¿Cuál es el costo de estudiar? ¿Tiempo? ¿Cómo? ¿Dedicarle tiempo? Muy bien, Laura. Por ejemplo, dedicar tiempo. A ver, ¿y qué buscaste ahí? ¿Qué es tiempo? ¿Qué es tiempo ahí? ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo, no? ¿Qué es tiempo? Y por ahí dejar de hacer cosas que a uno le gustan para ponerle dejar de mirar la tele o una serie para poder estudiar. Muy bien, exactamente. Fíjense que ahí hay, y qué es lo de, justamente ahí está relacionado con el factor tiempo, ¿no? Hay un factor, un recurso, ¿cuál es? El tiempo. El tiempo que vos destinás a estudiar, ¿sí? Ahí sería, ¿cuál es el costo de estudiar? Hay un factor que vos relacionás con un objetivo, ¿sí? ¿Cómo definís vos tu costo de estudiar? Como el tiempo que consumís o dejás de hacer otras cosas, ¿no? ¿Para qué? Para estudiar, ¿no? Para el objetivo de estudiar. Y ese objetivo de estudiar puede haber subjetividad en cada uno, ¿no? ¿Qué me podría decir alguien? ¿Para qué estudian? Tiren, a ver, tiren ideas. Y eso depende de cada uno. Hay quienes estudian tal o cual materia para pasarla, tener el título, hay quienes estudian tal o cual oficio para tener un conocimiento en particular. Eso depende, como decías, de la subjetividad de cada uno. O por obligación. Claro, hay quienes lo hacen por obligación, por un mandato, ¿no? Dicen, bueno, en toda mi familia son abogados, listo, estudié la carrera para seguir con el mandato de mi familia.
Totalmente. Bueno, ahí está. Eso es lo que, perfecto, es lo que les quería mostrar. Que el costo, en el caso de cada uno, o sea, el costo de estudiar, vos vas a poner un factor, ¿sí? Hacia un objetivo, de estudiar, ¿para qué, no? Entonces, según la subjetividad de cada uno podría decir, el costo de estudiar para mí es justamente para aprender. Otro puede decir para probar, otro puede decir para ganar plata en el futuro, dinero en el futuro, por obligación podría decir otro, como muy bien decía por ahí Agustín, para seguir justamente la familia, ¿no? Ay, no me sale la palabra. Bueno, para seguir La los tradición. ahí está, gracias Agustín, para seguir la tradición de la familia. Igual no necesariamente tiene que venir por una tradición. A mí me obligan a tener el título universitario y yo hoy en día facturo más que mis viejos. Muy bien, totalmente, por supuesto que sí. Y eso es lo que también nos referíamos, mirá, Jessica asiente con, eso es lo que decíamos también el otro día, la facu, o sea, la facultad, nosotros estudiamos porque lo que hace es movilizarnos ideas. Siempre nos va a ayudar, no significa que después ganemos más o menos por ser contador, ¿no? Pero la idea es movilizar nuestras ideas, nuestra mente, eh, justamente para estar mejor, en realidad para disfrutar nuestra vida. Y lo que les quería decir, que bueno, ya es un poco eh, más emocional, pero tiene que ver cuando a mí me gusta definir costos, eh, reduciendo la definición a qué es costear, buscar relaciones. Fíjense que permanentemente nosotros somos una relación con nuestra familia, proveedores, clientes, incluso relaciones con nosotros mismos. Nosotros, la vida, nosotros, ¿sí? Buscamos permanentemente relación. Entonces podríamos decir que somos costosos, ¿o no? Porque si hace un ratito definimos costos como buscar relaciones entre factores y objetivos, y permanentemente nosotros somos relaciones, permanentemente estamos siendo costosos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si pensaríamos la vida en hacerla menos costosa? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que buscar relaciones sanas, relaciones de disfrute, relaciones que nos hagan estar mejor. ¿Entienden a lo que voy? O sea, si uno pensaría, si va a ese concepto más amplio, ¿no? De que costos es buscar relaciones, ¿para qué yo voy a buscar relaciones con proveedores que siempre me traen problemas? Bueno, puede ser que si ese proveedor no consigo la calidad que busco para mis productos, ¿sí? Voy a tener que seguir con ese proveedor. Pero ¿qué tendría que hacer? Tendría que tratar de hacer una relación más sana, una relación donde pueda justamente encontrar un equilibrio. Eso es lo que Y sucede en el costos, video, más o menos. claro, exactamente. Y costos, se trata de eso, de buscar relaciones entre factores y objetivos, pero ¿qué relaciones? Relaciones lógicas, eficientes, óptimas. O sea, no relaciones complicadas, relaciones oscuras o relaciones que... ¿Por qué? Porque vos podrías decir, bueno, el costo de fabricar una mesa para mí es de madera es 4 millones. ¿Va a ser 4 millones? Bueno, dependiendo del tipo de mesa que quiero, dependiendo, o sea, sí, por supuesto que el costo, pero hay que buscar el costo necesario para fabricar la mesa, ¿sí? Si yo en fabricar la mesa pongo o sea, una actividad, busco una relación no lógica, ¿sí? No va a ser el costo de esa mesa. Ah, pero usted me pone decir, no, pero a mí me llevó eso, o me demandó todo eso. Pero tiene que ser lógico, necesario, ¿sí? En costos, la vinculación entre los factores y el objetivo, ¿sí? Ya sea la relación puramente objetiva u objetiva y subjetiva, tiene que ser siempre lógica, ¿sí? Si no, no podríamos decir que el costo eh, de la mesa, eso serían 4 millones si yo solamente gasté o consumí, no sé, 1 metro cuadrado de madera, 4 patas y 4 horas en armarla, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy? Parece un concepto muy simple o simplista, pero los quiero llevar hacia ello, ¿no? A que costear es buscar relaciones.
relaciones óptimas. Por eso vamos a hablar más adelante, ¿sí? De esto de costo estándar, de buscar ese costo mínimo necesario, ¿no? Por eso costos, siempre que ustedes busquen una relación entre los recursos que ponen a disposición, entregan o consumen, ¿sí? Con un objetivo que buscan lograr, van a estar buscando, van a estar costeando, ¿no? Entonces, por eso uno dice, uy, lo que me costó esto, ¿no? Y cuando dice lo que me costó esto, justamente es cuando estuvo buscando una relación entre ese objetivo, lo que quería lograr y todo lo que puso, ¿sí? Lo que puso de sí, el esfuerzo que puso de sí. ¿Vieron cuando uno dice, uy, me recibí, pero lo que me costó? Por supuesto, porque hay una vinculación, porque hay costo ahí, porque relaciona todo lo que dejó ese tiempo de no ir a bailar, de no mirar la tele, de no mirar una serie en Netflix, para dedicarse a leer un libro, ¿no? Entonces, ese fue el costo de estudiar la relación. Cada vez que nosotros determinamos un costo, va a haber una búsqueda de beneficio. Este es un concepto importante. O sea, cada vez que busquemos un costo, vamos a estar buscando un beneficio. ¿Qué significa buscar un beneficio? Que lo que nosotros ponemos a disposición, ¿sí? Y lo que buscamos obtener, el objetivo, tratar de que ese objetivo, ¿sí? Lo que obtengamos, ¿sí? Ese beneficio, esa diferencia entre lo que ponemos a disposición y lo que obtenemos, sea mayor, ¿sí? O sea, cuando nosotros ponemos algo a disposición, algún recurso, siempre tenemos que buscar determinar un resultado económico, un beneficio. No significa que siempre lo obtengamos, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces salimos hechos o a veces hay pérdidas, ¿no es cierto? Eh, pero lo importante es que cada vez que costeemos haya búsqueda, ¿sí? O sea, siempre que haya costo, va a haber búsqueda de un resultado económico, de algún beneficio. No significa que lo obtengamos, pero tiene que haber una búsqueda. Cuando ustedes estudian, hay una búsqueda de algo, ¿sí? El objetivo. Ahí tiene que ver con esto del objetivo también. ¿Para qué buscan? Para aprender, siempre con una mejora. Hay implícita una mejora en la búsqueda de este objetivo, ¿no? Bueno, vamos a volver sobre esta definición de a poquito, ¿sí? Va a ir quedando, vamos a ir relacionándola con todos los temas que vamos a ir viendo. Lo importante es que en principio vean esto, que ya no nos quedamos en esa definición restringida de que solo calculamos un costo para ponerlo en el balance, sino que buscamos costos en cada relación que nosotros establecemos. ¿Entre qué? Entre un recurso que ponemos y el objetivo que estamos planteando. ¿Bien? Bueno, en función de eso vamos a definir, hay una clasificación de costos. Vuelvo a compartir la pantalla. ¿Sí? En función de eso, y antes me quedó preguntarles, ¿no? Alguien lo dijo por ahí con la mesa, ¿no? Pero en función de esta definición, ¿qué podrían decir? ¿Cuál es el costo de un producto y cuál es el costo de un servicio? ¿Quién se anima? ¿Cuál sería el costo de un producto y cuál sería el costo de un servicio? Basándonos en esto que dijimos hace un ratito. El de un producto sería los insumos que necesitas para poder producirlo. Muy bien, Josefina, por supuesto. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que van a encontrar mucho también la definición en los libros, ¿no? Exactamente. ¿Qué es el costo de un producto? Todos los recursos necesarios. ¿Para qué? Ahí está, recursos. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Producirlo. Entonces, ¿cuál sería el costo de un servicio? El mismo. La única diferencia es que en un servicio vos no tenés materia prima, pero también Muy, tenés todo lo que son recursos humanos. muy bien, exactamente, ya vamos a hablar de eso también. Y en vez de decir, como decía Josefina, los costos de un producto son los recursos necesarios para producirlo, ¿cómo diríamos el costo de un servicio? Son los recursos necesarios para qué. Uno para producirlo y el servicio que se hace. Para brindarlo.
Muy Brindarlo. bien, ahí está, muy bien, para prestarlo, para brindarlo, salieron todas las palabras, exactamente, para prestarlo, para brindarlo. Alguien más dijo, no me sale ahora, pero dijo alguien más una más, no sé quién había sido, pero muy bien, exactamente, el costo de un servicio van a ser todos los recursos consumidos para prestarlo, ¿sí? Excelente, muy bien, chicos. Bueno, nos vamos quedando con eso, ¿no? Entonces, cada vez, imagínense que cada vez que hagamos un ejercicio práctico, vamos a estar buscando esas relaciones, ¿sí? Y las vamos a estar evaluando, por supuesto. Le vamos a poner el precio y la cantidad. Ya vamos a adentrarnos en eso. Bueno, seguimos. Ahora que ya sabemos qué son estos costos, ¿sí? Podríamos empezar a clasificarlos. Hay varias clasificaciones, me interesa que se conozcan estas que ponemos acá, son 5, creo que sí, 4 o 5, ahora después llegamos a la quinta, pero me interesa sobre todo, y vamos a volver sobre las mismas en varias clases, ¿sí? Que conozcas estas 5 y que empecemos a sacar ejemplos de estas 5 clasificaciones. ¿Por qué lo digo? En el examen, por ejemplo, suelo tomar, clasifique o les doy 3, 4 ejemplos y les digo clasifique estos costos, ¿no? Según la función, su relación con el resultado, según la función, según su identificación con el objeto, ¿sí? O según, ya lo vamos a ver, su grado de variabilidad, ¿sí? O su relación con el tiempo, que falta la quinta que está más adelante, ¿sí? Son formas de tomar, son ejemplos en un examen que por ahí dura 40 minutos la parte teórica, ¿sí? Les pido enuncie 3 ejemplos de clasificación, ¿sí? Las pueden inventar ustedes o les doy el ejemplo ya dado y ustedes lo clasifican, ¿sí? Para eso vamos a hacer un ejercicio, la clase que viene el viernes con Jessica, van a ver el ejercicio de clasificación de costos. Bien, así ya los van entendiendo, van viendo qué es lo que se toma o cómo se los va evaluando. Bueno, por eso pregunten. Vamos a ver, ¿cómo se clasifican estas relaciones, ¿no? Entre con recursos y objetivos. Bueno, en función de su relación con el resultado. ¿Y a qué nos referimos con esto? A ver, Mara, ¿qué significa esto? Bueno, tiene que ver justamente con el periodo, el momento en que llegan al resultado, ¿sí? En el balance, ¿no? Entonces, dependiendo de cuándo son resultados, podemos clasificar los costos en costo, justamente, en gasto o en activos. Lo voy a marcar. ¿Cuándo serán costos? Y ahora vamos a hablar un poquito. ¿Cuándo serán costos? Bueno, van a ser costos cuando llegan al resultado o cuando son costos inventariables, cuando son activos, cuando hay una demora hasta el cumplimiento del objetivo para llegar al resultado. También se los denomina costos no expirados, no extinguidos o vivos. ¿Por qué? ¿Y cuáles pueden ser? A ver si a alguien se le ocurre, ¿cuáles serán costos inventariables? ¿Cuáles serán? A ver si alguno, o sea, que al resultado van a caer después primero van a pasar por un activo y luego van a terminar en resultado. Por eso se los llama costos, porque no van directamente al resultado en el balance. Pasan primero por un activo, ¿sí? Permanecen en un inventario y luego con el cumplimiento del objetivo caen en el resultado. ¿Cuáles son? A ver si alguno se da cuenta. ¿Qué costos son esos? Disculpe, profe, ¿puede repetir? Sí, cómo no, por supuesto. Esta clasificación de los costos tiene que ver con el momento o el periodo en que llegan al resultado o que se llevan al resultado. ¿Qué significa? ¿Cuándo caen en pérdida? ¿Sí? Claro, cuando se utiliza, por ejemplo, la materia prima, Muy la mercadería, bien, muy eh, bien, todo lo que forma parte del proceso productivo. muy bien. Bueno, ahí está. Los inventariables, ¿sí? Los que nosotros denominamos costos, que no van al resultado, ¿sí? En el mismo momento en que se incurren, sino que justamente pasan primero por un activo, pasan por un inventario, hasta que se cumpla el objetivo, que el objetivo es la venta, ¿sí? Pasa con todos los costos de producción.
que fundamentalmente son los que vamos a... Ustedes dirán, uy, esta materia habla de costo de producción. Sí, esto de materia prima, mano de obra, carga fabril, vamos a dedicar varias clases a armar el costo de producción. Y ustedes dirán, pero la mayoría de nosotros trabajamos en empresas de servicios. Y sí, pero vamos a terminar viendo que justamente entender el costo de producción es lo que nos permite después calcular bien los costos de los servicios. ¿Bien? Entonces, volviendo al concepto de costo, ¿sí? Son aquellos que se llevan al resultado luego de un periodo, no van directamente a la pérdida, sino que pasan previamente por un activo, y que son, como decía por ahí Gonzalo, los costos de producción, materia prima, productos en proceso, productos terminados, mercaderías. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros decimos en el activo están las mercaderías, ¿sí? Ahí, ¿qué hay ahí? Hay un bien de cambio, ¿no es cierto? Hay un bien de cambio que luego, ¿cuándo se hace pérdida? Cuando esas mercaderías, ¿a dónde pasan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuándo caen en la pérdida? Cuando llegan al estado de resultado. Claro, cuando se Exacto. venden, cuando la vendés reconoces el costo de la venta. Muy bien, cuando por ahí decía, ay, no llegué a ver el nombre. Exactamente, es cuando la vendés. Sí, sí, Gonzalo, exactamente. Y hablaba, dejo de compartir un segundo, alguien más dijo de cuando era Sí, Martina, ¿no? profe, cuando llegan al estado de resultado. Muy bien, Dayana, perdón, porque quiero verle los nombres. Dayana decía cuando llegan al estado de resultados, totalmente. Llegan al estado de resultados en el momento de la venta. ¿Se acuerdan ustedes que decían, se vendieron tantas en contabilidad? Bueno, creo que hay uno solo de ustedes que está cursando, los demás entiendo que ya la cursaron, si no, corríjanme, pero contabilidad intermedia o el que se llama patrimonial, ¿no? La Sistemas patrimonial. contables es la intermedia, la patrimonial es contabilidad financiera ahora, que es la última. Ah, bueno, entonces cursaron Igual todos sistemas contables. eso ya lo ves en sistemas contables. Perfecto, Agustín. Bien, lo llevo a eso, a recordar que hacían, no sé si recuerdan que hacían como un almacén o veían el método FIFO, LIFO, WEBS, PEPS, PPP, lo vamos a repasar todo eso. Y cuando vendíamos justamente, siempre tenía que haber, ¿se acuerdan que tenía que haber un asiento de ventas? Tenía que decir, se vendieron tantas unidades, se contabilizaba la venta, deudores a ventas, y después que venía, sí o sí. ¿Qué asiento? CMB a mercadería. Muy bien, CMB a mercadería, exactamente. Y ahí está lo que venimos diciendo. El costo, ¿sí? ¿Cuándo va a resultado? Cuando se cumple un objetivo, es lo que veníamos esta relación entre los recursos y el objetivo es la venta en esos casos. Entonces, cuando se cumple la venta, aparece este costo. Cuando está activado, no es gasto todavía, ¿sí? Las mercaderías no se vendieron, se habla de costo. Cuando caen directamente en el resultado, se habla directamente de gasto. Esa es la diferencia entre costo y gasto. ¿Te puedo hacer una consulta, Mara? Sí, sí, adelante. Porque si hablamos, por ejemplo, seguimos en el ejemplo de la mesa, Sí. Existen mermas en el medio. Sí, Porque vos de una tabla de 3x2, no sé bien cómo viene, no vas a usar exactamente el 3x2 de esa tabla. Entonces, en ese caso, ¿también esperás a la venta o en el medio la merma pasa el resultado? Muy bien. A ver, Agustín, si nosotros tenemos, era de 3x2, la mesa La tabla y la mesa la haces de 2x2. Bien, muy bien. Entonces hay un metro que se desperdició. ¿Sí? Correcto. Ahora, ¿cuánto necesitaste vos para hacer la mesa de 2x2? ¿Necesitaste sí o sí los 3x2? No, lo otro se puede usar en otra cosa, por ejemplo, una pata se puede optimizar en ese aspecto si vas a eso, pero igual siempre vas a tener merma, por ejemplo, el acerrín, porque si vos cortás, no vas a usar el 100% del 3x2. Exactamente. Bueno, eso es lo que vamos a ver, y un poquito ya me adelanté, esto de hablar de necesario, ¿no? De esta relación lógica y necesario. Cuando hablamos del consumo de los factores que sean necesarios. La necesidad de los factores se le llama, en la teoría general del costo. Lo que sea necesario para fabricar esa mesa,
de 2 por 2, supongamos que sea 2,05, ¿sí? Lo otro se puede utilizar en otra cosa, ¿no? Pero si para la mesa nosotros de 2 por 2 necesitamos 2,05 por 2,05, necesitamos más. ¿Por qué necesitamos más? Porque ya sabemos que una parte se pierde como aserrín. ¿Va a formar parte del costo? El total de lo que necesitemos. O sea, el costo de la madera para esa mesa no va a ser el de 2 por 2, va a ser el 2,05 por 2,05. Y se activa en el momento de la venta igual. Y ahí sí, y ahí va la respuesta, sí. Perfecto. Y se activa, se manda resultado en el momento de la venta. Nosotros, Perfecto. cuando construyamos la mesa, cuando la fabriquemos, ¿sí? Va a estar en el activo. O sea, nosotros vamos a tener, depende del momento, ¿no? Que estemos haciendo el balance, ¿no? Pero en algún momento vamos a tener la madera sola, ¿sí? Todavía no va a haber transformación, no va a haber empleados o operarios que están modificando, transformando esa madera, ¿sí? Pero hay madera. Entonces se va a reconocer como materia prima. Va a estar en el activo. Eso es costo, ¿sí? Costo de producción. Esa materia prima forma parte del costo de producción. Está activada como materia prima. Cuando nosotros terminemos, va a tener que después ingresar a un proceso de fabricación. Mientras esté en el proceso, ¿sí? Supongamos que la cortamos y le pusimos una pata, pero faltan 3. Entonces ahí el producto va a estar en proceso, va a tener un grado determinado de avance. Cuando el grado de avance sea el 100%, esa mesa va a estar terminada, ¿sí? Entonces, ¿qué se llama? O sea, los costos de producción son las materias primas, los productos en proceso y los productos terminados. Mientras estén en el activo y no se produzca su venta de ese producto terminado, ¿sí? Van a ser costos activados. ¿Por qué costos? Porque están en el activo hasta que se cumpla el objetivo, ¿sí? Entonces nosotros, cuando hablemos de costos de producción, vamos a estar hablando de todos activos, recursos que se activan hasta que se produce el objetivo. Pero no se refleja en la ¿Sí? contabilidad eso. Sí, sí, se refleja en la contabilidad. ¿En qué ¿Cómo momento? se refleja en la contabilidad? A ver, En alguien que el cuadro de gastos. A ver, En el cuadro de... sí. Perdón, disculpe. En el cuadro No, de gastos. muy Y bien. en el cuadro de resultados. O sea, vos tenés, por ejemplo, en lo que vendría a ser las ventas, más el costo de la mercadería vendida, te va a dar la utilidad bruta. Y en el cuadro de lo que vendría a ser en el cuadro de resultados, vos lo que ponés es no solo los gastos administrativos, gastos financieros y gastos de comercialización, sino que también pones por otro lado una línea que es el costo de producción. Bien, bueno, ya no vamos a hablar todavía bien de eso, la clase que viene sí, pero sí, vamos, esta materia, y es buenísimo lo que dijo Ezequiel acá, todavía no te corrijo todavía, hay algunas cositas para corregir ahí, pero sí me viene justamente al pie de que esta materia, el costo, ¿dónde lo vemos justamente el costo de los productos? Los vamos a ver en 2 lugares en el balance. Como dijo Ezequiel, lo vamos a ver en el estado de resultados, dentro del costo de mercaderías vendidas o costo de producción, ya lo vamos a mostrar en un balance. Y por otro lado, todas las cuentas de costos las vamos a ver en el activo, como dijimos hace un ratito, ¿sí? Cuando siguen siendo costos, ¿no? La materia prima, los productos en proceso y los productos terminados, ¿qué rubros son? ¿Alguien recuerda? Son rubros del activo, no van todavía a resultados. Sí, como dijo recién el compañero, sí, como dijo Ezequiel, van a terminar con el cumplimiento del objetivo, van a terminar en el estado de resultados. Pero, claro, se ponen en el estado de resultados cuando se cumple la venta, ¿sí? Pero mientras no se cumpla la venta, mientras no haya venta, y nosotros estamos fabricando, o ya se terminaron, pueden ser productos terminados, ¿sí? Mientras tanto, ¿dónde quedan? ¿Cuál es el rubro? Vamos a Bienes de ver. cambio. En el rubro de bienes Muy de cambio. bien. Ahí está, Diego y ese. ¿El activo? Bien, en el activo totalmente, es Exacto, bienes sí. de cambio, es rubro del activo, ¿sí? Perfecto, como dice Gustavo también, es bienes de cambio.
Entonces, esta materia, nosotros vamos a estar viendo, vamos a estar analizando el rubro del activo, costos, los vamos a ver en el rubro del activo, bienes de cambio, y en el estado de resultados dentro de costo de producción, y ya vamos a ver también, como bien decía también, me olvidé el nombre, de Ezequiel, costos de producción, no solamente hay costos de producción, sino también tenemos, y ahora miren, hablo de costos de comercialización, costos de financiación, costos de administración, que van a estar directamente en el estado de resultados. Estos costos, y me da pie para esta clasificación, costos de administración, de comercialización y financieros, ¿por qué digo que son costos? Porque también son recursos que se van consumiendo, pero la diferencia es que estos costos los puedo llamar directamente gastos. ¿Y por qué? Y vuelvo a la definición. ¿Por qué los costos de administración y de comercialización los llamo directamente gastos o los puedo llamar Porque directamente no gastos? impactan directamente con el producto. Porque no impactan directamente por el producto porque no pasaron por dónde. No pasaron por todo el proceso de producción. Bien, O en exactamente. el caso de un servicio, no han sido requeridos para ejecutar, para dar ese servicio. No son inventariables, Diego, muy bien. Los servicios son inventariables. ¿Vos podés hacer el inventario de las personas que prestan el servicio? No los podés tener en esto. Entonces, ¿qué pasa ahí? La Perdón, diferencia, Mara, pero que no sean inventariables no sé si es una definición correcta, porque el costo de producción sí es un costo, no es un gasto, y no es inventariable. Si estamos hablando de mano de obra directa. claro, bueno, está bien, me refiero, por supuesto, me refiero a la parte de lo vamos a ver bien también a eso, sí, pero me refería a la parte de materia prima, de productos en proceso y terminados donde hay producto, ¿no? Cuando hablamos, sí es cierto, acá me dice un compañero, no hable solo de inventariables y está bien, ahora lo explico bien, porque él me dice, pero la mano de obra es costo, ¿sí? Es costo y sin embargo no es inventariable. Cuando se refiere a inventariable, hay dos acepciones. Una es que haya un stock, y otra es que lo pueda justamente valorizar o cuantificar o formar parte. A ver, ¿qué significa esto? Que nosotros lo podamos tener o lo podamos insumir y no vaya, cuando hablamos de inventariable acá en esta definición, es que lo podamos tener en el activo, ¿sí? Lo consideramos eh, activado, ¿sí? Cuando nos referimos a inventariable es que van a estar en el activo, que lo vamos a activar hasta que se produzca el objetivo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los servicios, el servicio se consume cuando se presta, entonces por eso no lo podemos inventariar, a ver si ahí se entiende. Hay un consumo directo, o sea, para prestar el servicio, ¿sí? Cuando justamente se considera realizado, es por cuando lo estás prestando. En cambio, o sea, se cumple el objetivo al prestarlo. Por eso no lo podés inventariar. En cambio, en el caso de los productos, ¿sí? De la venta de bienes, ¿sí? Vos no necesariamente se tiene que producir el consumo de ese producto en el momento en que se presta. Se puede inventariar, se puede dejar en un stock. Entonces ahí a eso nos referimos, lo podemos activar, ¿sí? A eso nos referimos con inventariar, con que no se consume en el momento que se presta. ¿Se entendió ahí? ¿Para todos? Y para Agustín, creo que había hecho la pregunta, ¿se entiende ahí? Digo sin coincidir con A ver, la dale. definición, pero si no seguimos adelante porque yo por ahí tengo otro conocimiento y si no vamos a marear a todos. No, Bueno, perdón, Mara, ¿puedo aporto algo? dale, por supuesto. El costo, digamos, de lo que es la mano de obra, o sea, cuando decimos que es inventariable, son activados, piensen que para producir un producto sí o sí necesitas la mano de obra, a veces están mecanizados, ¿no? Los procesos, pero en general tenés una mano de obra que va a ser necesaria para la producción, digamos, del producto. Obviamente que también vas a tener una mano de obra que va a ser necesaria para prestarlo, pero la diferencia está en que, como decía Mara,
la mano de obra en el servicio, o sea, se va a realizar recién cuando se preste el servicio. Si no, no tenés mano de obra. Pero en caso de la producción, sí la vas a tener mano de obra. Y te la vas a identificar, obviamente, directamente con ese producto. No sé si sirve un poco más. Claro, a ver si ahí se entiende, lo vas a tener, la mano de obra está previa porque es necesaria para la fabricación del producto, o sea, se consume previamente, entonces mientras existe ese consumo y no se llegue al objetivo, la vas a estar activando. En el caso de los servicios, esa mano de obra se va a consumir en el momento en que se presta. Entonces ahí decimos que en el servicio, ¿sí?, no hay una activación. En el caso de los productos sí, y forma parte del costo de producción. Cuando en el servicio, por supuesto que la mano de obra también es parte del costo de producción, aunque sea un servicio. Pero ahí, ¿sí?, ya se cumple el objetivo al prestarlo. ¿Se entiende? No hay un inventario, o sea, cuando hablemos de inventariar, vamos, para hacer resumido y lo cerramos acá, cuando hablamos de inventariar es que puede estar activado durante un tiempo, ¿sí? ¿Qué tiempo? Hasta que se cumpla el objetivo, que es la venta, ¿sí? Entonces, hablamos de costo, ¿sí?, cuando pasen por el activo, cuando son activados, ¿sí?, cuando todavía no están expirados, no extinguidos o vivos, cuando aún no han llegado al resultado, no han pasado al resultado y se ha cumplido el objetivo. Hablamos de gasto cuando esos recursos consumidos no pasan nunca por el activo. ¿Bien? Van directamente al resultado. Entonces, la diferencia entre costo y gasto, todos son costos, para que les quede ahí, son todos costos. La diferencia es que los primeros son costos no expirados, porque no van directo al resultado, y los segundos, los gastos, son costos expirados o muertos, ¿no? Los primeros permanecen en el activo hasta el objetivo de venta, los segundos, los gastos, van directamente al resultado, no pasan por el activo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿Puedo agregar una cosita a lo que tiene que ver con la mano de obra? Tiene que ver con si es directamente o indirectamente proporcional al servicio o al producto en proceso. Si yo la tengo directamente proporcional al producto en proceso, directamente me va a pasar al costo. Ahora, si es indirectamente proporcional, o sea, si yo tengo una mano de obra, como por ejemplo la administrativa, que no me va a parar al producto, ya sea un producto o un servicio, porque puedo prestar un servicio también y no es directamente proporcional al servicio que estoy prestando, ahí sí se eroga como un gasto, digamos. Bueno, muy bien. Bueno, es lo que decía Jessica también y lo que decíamos. Si la mano de obra, cuando hablamos de mano de obra, es justamente la contraprestación como consecuencia de un contrato de trabajo, el trabajo de las personas, ¿sí?, relacionadas con la producción, justamente porque ese producto es inventariable, ¿sí? Por eso hablamos de mano de obra. Cuando hablamos en general de servicios, ¿sí?, hablamos directamente de los sueldos y y honorarios, ¿no?, puestos a disposición, porque justamente la mano de obra es la que se activa. Claro, pero pasa directamente al costo. O sea, ahí a lo que decía Agustín es que esa mano de obra no se activa como un bien de cambio o como una especie de... O sea, yo si bien la voy a distribuir dentro de lo que vendría a ser el costo, no puede ser activable como un producto terminado, un producto en proceso. Pero bueno, no deja de ser un costo. Eso es lo que... Perdón, Ezequiel, ahí te corrijo y lo vamos a ver bien la clase que viene. La mano de obra sí se activa como un bien de cambio, ¿eh? La mano de obra está dentro del costo de producción, ¿sí?, dentro del costo de productos en proceso y dentro del costo de los productos terminados. Entonces, sí, pero pregunto, pero ya sé, pero el costo lo que yo te decía es el costo de servicio. El costo de servicio directamente no lo distribuyo. Claro, lo paso directamente a resultados. Exacto.
En el caso de los servicios, no se activa, no pasa nunca por un activo, ni por ningún bien de cambio, va directo al resultado. Esa es la diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia que decimos. Pero en el caso de bienes que producimos, ¿sí? La mano de obra, en el caso de bienes que se producen, ¿sí? Pasa por bienes de cambio. Ya lo vamos a ver, la clase que viene va a quedar bien claro, ¿sí? Así no nos adelantamos, pero la mano de obra sí que forma parte del producto, ¿sí? Forma parte de los productos en proceso y de los productos terminados dentro del rubro bienes de cambio. Pero no nos vamos a adelantar. Volvamos a la parte de la clasificación con esta variante de costo y gasto, ¿no? Entonces vamos a decir que en función de cuándo se lleven al resultado, ¿sí? Van a ser costos, justamente los que se llevan al resultado luego de que se produce el objetivo y se refiere a los costos de producción, y luego están los gastos, que estos van directamente al resultado, ¿sí? Al cuadro de resultados, a la pérdida, ¿sí? Sin haber pasado por un activo. Y luego podemos hablar de lo que se denomina costos capitalizables o activos de inversión, ¿no? Que ahí es cuando algunos autores hacen referencia a esta clasificación. En general hablan siempre de costo y gasto, ¿no? En esta clasificación en función de su relación con el resultado. Pero algunos autores agregan esta clasificación de activo, a mí me gusta nombrarla, haciendo referencia, ¿vieron cuando nosotros compramos, y acá nos referimos a bienes de uso, perdón, cuando compramos un camión para distribución, un edificio, lo vamos amortizando, ¿no es cierto? Se va depreciando. ¿Se acuerdan de eso? Que se contabiliza, tienen una vida útil y lo vamos mandando a resultado, ¿sí? A medida que pasa ese tiempo. Cuando hablamos de ese tipo de recursos que uno asume, ¿sí? O que uno insume en esa compra de bienes de uso, ¿sí? Que van llegando a resultados con la depreciación, justamente hablamos de activos o activos de inversión o activos o bienes de capital. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, esa clasificación que se adiciona es que cuando uno habla de, por ejemplo, si tengo dentro del balance un camión o tengo un edificio que estoy amortizando, los podemos llamar costos capitalizables. A eso me refiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son, ¿se acuerdan la definición de bienes de capital o bienes de uso? Son aquellos que tienen una pérdida de vida útil en el transcurso del tiempo, pero son justamente su inversión o son comprados, adquiridos para que, con el objetivo de obtener una utilidad futura, ¿no? Nosotros compramos un camión o un edificio, invertimos en un bien de capital para obtener con el objetivo de obtener algún beneficio futuro. ¿Sí? Esa es la definición. Habría que repasar, ¿se acuerdan de bienes de uso o bienes de capital? Entonces, se agrega en esta clasificación no solo costo y gasto, sino que algunos pueden decir, ¿y cuándo van al resultado esas inversiones? Cuando se terminan de amortizar, caen completamente, ¿no? Pero las vas mandando año tras año según el método de amortización. Entonces, también entran dentro de esta clasificación hablando justamente de que se llevan al resultado con la depreciación. ¿Bien? Bueno. Ahí pasan a ser resultados, ¿no? Claro. Cuando se termina su vida A medida que nosotros, exacto, Kevin, a medida que nosotros vamos contabilizando la depreciación de los bienes de uso, van cayendo a resultados, ¿sí? Hasta que están completamente amortizados. ¿Sí? Y vamos Muy bien. identificando Bueno. el resultado de la amortización por vida útil. Claro, la amortización o depreciación, lo correcto es hablar de que los bienes de capital o bienes de uso se deprecian con el paso del tiempo, ¿sí? Justamente, sí, el envío a resultados de esa inversión es a medida que se va contabilizando su depreciación, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, igual, la clase del viernes vamos a ver ejemplos de todo esto. Bien, de clasificación. Sigamos con la segunda.
Otra clasificación de estos costos, ¿sí? Es en función de la función o del tipo de tarea en que se incurren. Y hablamos hace un ratito. Si se incurren, ¿sí? Si estos consumos de recursos o factores, ¿sí? Se hacen durante el momento de la producción, desde que yo comienzo a fabricar el producto hasta que lo termino y está en condiciones de ser vendido, se llaman costos de producción. Si yo estos recursos, estas vinculaciones, ¿no? Estas relaciones entre recursos y el objetivo, se incurren desde que el producto está listo para venderse hasta que le llega al cliente, son costos de comercialización. ¿Se acuerdan de eso? O sea, son costos de producción desde que yo empiezo a consumir las materias primas hasta que el producto está listo para la venta. Son costos de comercialización desde que está listo para la venta, ¿sí? Hasta que se entrega al cliente. Son costos de administración, todos aquellos, en general son indirectos al producto o al servicio, como decía antes también Ezequiel, en general son indirectos y son todos aquellos costos o tareas relacionadas a funciones de apoyo que son necesarias para poder prestar la tarea de producción y la tarea de comercialización. ¿Qué son costos de distribución? O que los podemos llamar directamente gastos porque no pasan por el activo. ¿Cuál es? ¿Alguien me da un ejemplo de costos de administración? Todo lo que tiene que ver con la logística. Lo de la logística, ¿qué sería lo de la logística? ¿Costo de administración o de comercialización? De distribución y comercialización. Ah, muy bien, Agustín. Exacto. Administración sería más que nada por ahí la parte de ventas, proveedores, recepcionista, por ahí. Ventas y Depende. comercialización también. Claro, la parte de administración, ahí Los sería, administrativos. exacto. Por ejemplo, el costo del contador, ¿qué sería? Administración. Honorarios Muy, profesionales es administración normalmente. muy bien, Guido, exacto. Los honorarios legales, ¿qué serían? También administrativos. Exacto. La recepcionista, como decía uno de los chicos, ¿qué sería? Administración. Bien, administración. Pero los vendedores, ¿qué serían? Sociales. Muy bien. Por eso cada vez, cuando nosotros clasificamos, tenemos que buscar la tarea, identificar dónde está esa tarea, ¿no? Sí, y de vuelta repito, comerciales es desde que ya está listo para la venta hasta que se entrega al cliente. El vendedor está en el medio de esa función, entonces es comercial. La recepcionista, uno podría decir que por eso dudaron, pero justamente podríamos decir que quizás hace tareas de venta y hace tareas administrativas. Entonces ahí vamos a ver que después justamente la tarea de alguien que costea o que trabaja para la gestión, ¿sí? Va a ser tratar esos costos indirectos que no los podés relacionar específicamente por ahí con el producto de determinada manera. Vamos a encontrar formas de asignar al producto y de establecer realmente qué parte podría ser de administración o qué parte podría ser de comercialización, ¿sí? Por ahí decimos, bueno, la mitad del tiempo la recepcionista hace tareas de administración y la otra mitad hace tareas de comercialización. En función de eso, vamos a tener que clasificarlo, ¿sí? Por eso cuando veamos... Sí, adelante. Igual, Mara, esto es muy, muy relativo a la empresa. Totalmente, Agustín, totalmente. Y eso es lo que el trabajo de aplicación, este grupal, que mi intención es que se haga al final, ¿no? Eso es lo que quiero que vean en la realidad. Y eso y yo siempre lo digo, y Agustín dio en la tecla, porque a veces se enojan los alumnos y dicen, pero acá hay muchos supuestos. No es que haya supuestos, bueno, hay supuestos totalmente, pero tienen que ver con la empresa. Como dijo Agustín, exactamente, va a depender del tipo de empresa, ¿sí? Va a depender de cómo lo va a tratar la empresa también, ¿sí? Se plantean un montón de veces estas discusiones, che,
Perdón, aproveché para hacer algo. Entonces les decía, y acá el concepto este de que tiene que ver los costos comerciales, ¿sí? Que ya se pueden llamar gastos, ¿no? Porque no pasan por el activo. Los costos comerciales, los administrativos, como bien decía Agustín, van a depender también de la clasificación que le demos en relación al tipo de empresa o al tratamiento que les dé la empresa. Ya lo vamos a ver más adelante también, ¿sí? Pero por el momento, y vuelvo a compartir, lo que quiero que les quede bien, ¿sí? O que vayamos viendo, es que los costos se pueden clasificar de acuerdo a la función, ¿no? Si la función es de comercialización, si la función es de administración o de producción, ¿sí? Va a tener una determinada clasificación. O si los costos son financieros. ¿Qué serán costos financieros? ¿Alguien se anima? ¿Qué función? ¿Cuáles serán los relacionados a qué función? Al financiamiento. Lo que sería cuenta corriente de proveedores por ahí. Sería si Bueno. pedís un préstamo y los intereses con el Sí, Camila, también lo que decía Agustín, lo que dice Camila, está relacionado, esto de pedir préstamo, o también Agustín decía el pago a proveedores, todos los costos de financieros están relacionados a la función de conseguir dinero o pagar dinero, ¿no? Donde está involucrado el dinero, el movimiento de dinero, ¿sí? Van a ser costos financieros. Ya vamos a ver muchos ejemplos, ¿sí? Pero Serían todos los tipos de intereses que se involucren en el momento de ofrecer el producto o servicio. Exactamente. Un costo financiero son los intereses, como decía Camila, del préstamo, son los gastos bancarios, son costos financieros, el impuesto al débito y crédito, porque te lo cobran por cada transacción que uno hace en la cuenta corriente, ¿sí? Entonces, todo lo que esté relacionado a la función de dinero, ¿sí? Donde esté relacionado el dinero, son costos financieros. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Vamos a volver una unidad completa, ¿sí? Ya lo van a ver en el programa, es la que habla y el trabajo, los trabajos que quiero que hagan para el final grupales van a estar relacionados fundamentalmente con lo que es clasificación de costos. O sea, ya empezamos a trabajar desde el comienzo con lo que quiero que profundicemos al final. Bueno, la otra clasificación, y también la nombraron, creo que fue Ezequiel o Agustín también, tiene que ver con la identificación con el objeto de costeo. Por ejemplo, si estamos fabricando la mesa, ¿no? El objeto de costeo ahí va a ser la mesa o puede ser un centro, supongamos que sea el centro cortado, donde se fabrica la mesa, hay un centro, ese podría ser un objeto de costeo. Ya vamos a ver bien qué son unidades u objetos de costeo, unidades de costeo y unidades de costo. También lo vamos a ver más adelante. Pero en principio son aquellas unidades físicas o unidades ficticias donde a nosotros nos es razonable asignar los costos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero asignar los costos a una mesa, esa va a ser el costo, el objeto de costeo. Ahora, en función de eso, los costos van a ser directos a esa mesa o indirectos. ¿Qué significa que sean directos? Significa que yo los puedo asignar fácilmente, ¿sí? O directamente, como dice la palabra. ¿Qué significa esa de directo? Que hay una facilidad, ¿sí? Para poder determinar la relación con el objeto de costeo. Si yo los puedo asignar fácilmente, la asignación es sencilla, si puedo identificar claramente la relación con el objeto de costeo, digo que son directos. Por ejemplo, el costo, el valor, este desembolso por la madera, ¿es directo a la mesa? ¿Al costo de la mesa? Sí, la madera, los clavos, vamos a ver ahora que algunos podrían decir, pero los clavos, si los clavos, la mesa lleva 4 clavos solamente, el valor que representan los clavos sobre el total de la mesa, como no es significativo, lo podemos tratar como indirecto. Bueno, eso también lo vamos a ver, pero en principio los directos son los que yo puedo asignar fácilmente, identificar una relación fácilmente con el objeto de costeo.
En la mesa va a ser la madera, las horas de trabajo del carpintero, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el sueldo del gerente de ventas es fácilmente asignable a la mesa. Yo puedo determinar claramente cuántas son las horas o el tiempo que dedica el gerente a fabricar la mesa. Él no la fabrica, que dedica a la mesa. ¿Podría determinar claramente? Y no. No, claro, ahí está. Ven que parecieran preguntas simples, pero ahí está la clave. Si a mí me cuesta decir cuánto del sueldo de un gerente va hacia el producto terminado o el producto en proceso, si hacia la mesa, ahí se trata de un costo indirecto. Si nosotros, por ejemplo, la luz, ¿podemos determinar claramente cuánto del costo de la luz va a ir a la mesa, a la fabricación de la mesa? Depende. Muy bien, depende, puede ser. Pero, a ver, ustedes, la luz, ¿es necesaria para fabricar la mesa? Depende. Depende. Muy bien. Bueno, me encantó, pero mire, los quiero ver, así los veo más las caras a todos. Me encantó, pero ahí está lo de los supuestos y va a salir el depende. Cuando sale el depende es que hay un supuesto, ¿sí? Si suponemos que la mesa se cortó con una sierra eléctrica, hay luz. Si suponemos que se trabaja durante momentos en que la luz del sol no alumbra, para fabricar la mesa necesitamos luz, ¿sí? Entonces va a ser un costo necesario para fabricar la mesa, si suponemos sí que lo fabricamos durante momentos que necesitamos la luz. Ahora, ¿esa luz va a ser fácilmente identificable con la mesa o tenemos que hacer un cálculo extra para poder determinarlo? O sea, cálculos vamos a hacer siempre, pero se va a complicar la tarea de identificarlo. Vamos a tener que encontrar alguna base de asignación o de prorrateo de la luz. Si la parte de producción tiene un medidor independiente a la parte de administración, es fácil. Si no, no. Muy bien, Agustín, exacto. Y ahí está donde empieza este trabajo de nosotros de agregar valor. Si nosotros vamos encontrando formas de asignar esos costos indirectos en forma directa, con esto de poner, por ejemplo, un medidor exclusivo para esa fabricación, ahí lo transformamos a un costo indirecto en directo, ¿sí? Pero mientras nosotros no tengamos una forma sencilla de identificar ese costo con la unidad de objetivo alcanzada o alcanzar, con ese objeto de costeo, vamos a hablar de costos indirectos. La mayoría de los costos indirectos son los relacionados a administración, por ejemplo, el sueldo del contador. ¿El contador es necesario para la venta de mis productos? Y después vamos a empezar no, para la venta de mis productos podría ser, para la fabricación no, pero para la venta, para poder vender el producto, estar en regla y todo, ¿es necesario el valor del contador? Sí, si no pago los sueldos, no, mentira, no es necesario. Bueno, no, pero ahí está. Si vos no tuvieses quien te liquida los sueldos, ¿podrías llevar adelante podrías estar llevando adelante toda tu operatoria? Es necesario. Y Bueno, mucha gente que sí. Claro, claro. Sí, no, lo que pasa es que, a ver, perdón, era un chiste, pero a lo que voy es que no está directamente relacionado con la producción del producto en sí mismo. Sí está relacionado con la actividad de toda la empresa, pero Muy no bien. con el producto. Bueno, exacto. Y ahí está, esta es la definición. Lo que quiero que quede claro en esta clasificación, y vuelvo, es que tiene que ver con la identificación con el producto o servicio. Si es clara, va a ser directa. Si no es clara, tengo que utilizar alguna base de prorrateo, ¿sí? Tengo que buscar una forma de asignación, ¿sí? Va a ser indirecto. Ya vamos a ver ejemplos, ¿sí? Por ahora no va a estar tan claro, pero vamos a ver, luego vamos a avanzar en muchos ejemplos. Perdón, profe. Como dijimos recién, un ejemplo clave es el sueldo del contador o el sueldo de los administrativos. Van a ser indirectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son fácilmente asignables a un producto, ¿sí? Ahora ustedes me dirán,
¿Es costo de fabricación? No, son costos de administración. Pero ¿para qué necesito relacionarlos con ese producto en algún momento? Para poner el precio, porque yo el precio de un producto no va a ser solo el relacionado al costo de producción, va a ser relacionado a todos los costos que yo necesito para llevar adelante mi operatorio. Claro, como el video que nos hiciste ver, ¿no? Muy bien. Y ahora viene el video. Exacto. Exacto. Que el tipo empezaba a mencionarle, bueno, tenés este gato, ya estás a pérdida. Exactamente. Tiene que ver, por eso, ¿por qué es tan importante esta clasificación de directos e indirectos? Porque no nos tenemos que olvidar de los indirectos, ¿sí? Cuando fijemos nuestro precio, por supuesto, para determinar el costo del producto vamos a usar los directos y por supuesto los indirectos también relacionados a la producción. Pero no nos tenemos que olvidar de los indirectos no relacionados a la producción, que pueden ser los de comercialización, administración o financieros, ¿sí? Si nosotros no le cargamos a nuestro producto, al precio de nuestro producto o servicio que vamos a vender, por ejemplo, ¿vieron cuando vas a comprar algo y te dice, si lo compras con tarjeta es un 10% más? ¿Y por qué? Porque justamente el vendedor tiene un costo financiero, que si no lo traslada a su precio, ¿sí?, no lo cubre después. Algunos lo muestran, algunos no lo muestran, ¿sí? Son estrategias también. Pero bueno, lo importante que quiero que quede hoy es que vamos a tener una clasificación de directos que puedo relacionar fácilmente, ¿sí?, con el producto o servicio que estoy prestando o fabricando, y los indirectos donde hay una base de prorrateo adicional o tengo que hacer un trabajo más específico para poder asignarlo al producto o servicio. ¿Bien? Alguien está diciendo que no pudo ver el video, ¿no? Ahora no los puedo leer, ahora los leo. Bueno, vamos a terminar porque ya vamos a terminar las clasificaciones para pasar al análisis del video que teníamos que ver para hoy. Perfecto. Sigamos, a ver. La siguiente. Y acá es una de las que más me gusta. La clasificación de costos según el grado de variabilidad. ¿Sí? ¿Y con qué tendrá que ver esto? ¿Se acuerdan de los costos fijos, variables, semifijos, semivariables o mixtos? ¿Quién se anima a contarme, por ahí la más fácil, que puede ser la de fijos o variables? ¿Cuáles son los costos fijos o variables? Y fijos el alquiler, ejemplo. Bueno, son los que no varían. Son los que... Así produzcas una unidad o 5, va a ser lo mismo. Muy bien Camila, Gonzalo, muy bien. Cuando hablamos de costos, bueno, fijos, ahí di un ejemplo, está muy bueno, por eso después también les tomo en un parcial ejemplo, porque es la forma de aplicar, de ver si entendieron estos conceptos, ¿no? Pero si hablamos de costos fijos, un ejemplo es el alquiler. El alquiler, por supuesto, cuando es constante, ¿sí?, por un periodo de tiempo, ahora vamos a ver, y como decía Camila, la gran diferencia entre costos fijos y variables es que los costos variables son aquellos que se modifican, ¿sí?, en relación al aumento de la producción o el nivel de actividad, ¿sí? Cuando yo varío en una unidad, esos costos varían. Si yo no modifico, van a estar constantes, ahí van a ser fijos. O sea, son fijos los que no varían, no se modifican, ¿sí?, en relación a que yo incremente una unidad más mi nivel de actividad o nivel de producción. ¿Sí? Por ejemplo, el alquiler, como decía Gonzalo, supongamos que yo pago 20.000 pesos de alquiler. Si yo fabrico una unidad más, ¿va a variar mi alquiler o voy a seguir pagando los 20.000? Depende si necesito un lugar un poco más voy a grande. seguir pagando los 20.000, ¿sí? Entonces, ahí cuando permanecen constantes, ¿sí?, aunque yo produzca una unidad más o una unidad menos, ¿sí?, son costos fijos. Si mis costos varían, justamente por eso se los llama variables, se modifican por agregar una unidad más o una unidad menos, o sea, si yo fabrico una unidad menos, hay menos costos, o si yo fabrico una unidad más, se modifican y hay más costos, significa que son variables, ¿sí? Vamos a ver, miren, lo quiero mostrar acá. Un costo fijo, ¿sí?, a nivel total. Si yo fabrico,
Un segundo, chicos, tengo una llamada que estaba esperando, discúlpenme. Un segundito y ya vuelvo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Porque está con una reunión importante. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan? Sí. Los había muteado, perdón. me había bajado el volumen. Disculpen que me llamó mi jefa. Es probable que me llame de vuelta. Perdonen, pero hoy tiene una reunión importante. Y bueno, disculpen, por ahí vuelvo a interrumpir, pero si llegamos a volver a interrumpir, seguimos la clase que viene, pero esperemos que no. Bueno, ¿alguien me decía algo? ¿Me preguntaba algo hace un ratito? No. Habíamos quedado, comparto nuevamente, estábamos en esto. Les quería mostrar los costos fijos a niveles totales, ¿sí? ¿Qué significa? Si yo fabrico una unidad, tengo 50 pesos de costos fijos. Así se comportan los fijos. Si yo fabrico 2, sigo teniendo los mismos 50. Por eso son fijos, porque permanecen constantes a pesar de que yo cambie mi nivel de actividad o mi nivel de producción, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los variables? Por eso se llaman variables. Miren cómo varían. Si yo fabrico una, el costo variable es 7. ¿Cuál es un típico costo variable en producción? La materia prima. Por ejemplo, en la madera, en el caso de la mesa, ¿sí? Si yo fabrico una mesa, voy a tener de materia prima 7. Estamos haciendo supuestos, ¿no? Si yo fabrico 2 mesas, voy a tener un costo de 14, el doble. Si yo fabrico 3, voy a tener un costo de 21. Y así sucesivamente. En cambio, en los fijos totales se mantienen constantes. Veamos cómo se grafican a niveles totales. Ahora lo vamos a ver en un ratito a niveles unitarios. A niveles totales, fíjense, costos variables totales, los celestitos. A medida que yo incorporo una unidad más, ¿sí? Aumentan. ¿Qué pasa a niveles totales con los fijos? Que son los grises, ¿no? Los grises, a niveles totales, no importa que yo incorpore 8, 9, 10, a nivel total van a estar los 50 pesos, ¿sí? La sumatoria de los costos fijos y los variables son las que determinan mi costo total. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo lo miro ese comportamiento pero a nivel unitario? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se comportan los costos fijos a nivel unitario? Una unidad, 50. ¿Se acuerdan que vimos que eran 50 pesos los fijos? Pero si yo tengo 2 unidades, ¿van a ser más o menos? Menos. ¿Por qué? Porque yo divido mis 50 por las 2 unidades. Si yo fabrico 11 unidades, el costo fijo a nivel unitario va a ser 4,55. ¿Qué significa esto? Que a medida que yo fabrico más, absorbo más costos fijos. ¿Bien? Se vuelven todos los costos, a ver, en base a mayor producción, los costos fijos se vuelven cada vez más fáciles de pagar. Muy bien, claro, exactamente. Los costos fijos se absorben más fácilmente. Por eso, siempre hablamos de que tenemos que tratar de absorber con nuestra producción la mayor cantidad de costos fijos. Que eso también una clase va a estar dedicada a eso, ¿sí? A que aprendamos a analizar esto y cómo trabajamos, ¿no? Con estos costos fijos y variables, ¿sí? La idea es justamente tratar de tener la menor cantidad de costos fijos, ¿sí? Porque justamente si yo no fabrico, no tendría que salir a pedir dinero si no los pudiera cubrir. Pero bueno, en algunas actividades es posible variabilizar costos, en otras no, los fijos los tenés igual, ¿sí? Sí o sí. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, ¿y qué pasa con los costos variables unitarios? Unitarios son constantes. ¿Por qué? Porque una unidad, en un costo variable por unidad 7, si hago 2,
El costo unitario de cada unidad, porque estamos hablando unitario, sigue siendo 7. Entonces, a niveles unitarios, los costos variables se comportan con un comportamiento constante. A niveles totales, ¿se acuerdan que aumentaban? ¿Sí? Acá los tenemos todos dibujados. A nivel unitario, los costos variables, ¿cómo se...? Es el amarillo el variable. Perdón, sí. El comportamiento era el constante, pero es el amarillito. ¿Sí? Los costos fijos por unidad se comportan constantes. Los costos variables por unidad se comportan constantes. Los costos variables a nivel total crecen, es una función creciente. Los costos fijos por unidad, ¿sí?, que son los naranjitas, decrecen en forma unitaria, pero a nivel total los costos fijos se comportan a nivel constante. ¿Y para qué sirve esto, Mara? Ustedes dirán, profe, ¿para qué nos explica esto? ¿Qué me importan los gráficos? No. ¿Y para qué? Es muy importante verlo en forma gráfica, ¿sí?, para determinar justamente el comportamiento de los costos en función de su variabilidad. ¿Qué quiero decir? Para poder clasificarlos. Cuando yo les pregunto, ¿este costo es fijo o es variable? Y ustedes me van a decir, y depende, ¿sí? Entonces, ¿a qué pueden recurrir? Al gráfico. Cuando ustedes tienen la duda para establecer si un costo es fijo o un costo es variable, recurren al gráfico, ¿sí? Y lo intentan representar en forma de gráfico, y si se comporta a niveles totales en forma constante, va a ser fijo. Si se comporta decreciente a niveles unitarios, va a ser fijo. Si se comporta creciente a niveles totales, será variable, y si se comporta constante a niveles unitarios, será variable. ¿Sí? Entonces, la importancia de hoy es esa, que la clasificación de un costo se puede establecer basándonos o utilizando la herramienta gráfica también cuando tengamos dudas. ¿Sí? La vamos a usar en algún momento para que comprobemos eso. Cuando ustedes se preguntan, ¿y este costo qué será? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lo trato? ¿Fijo o variable? ¿Va a impactar en mi contribución marginal? ¿Sí o no? Ya vamos a ver qué es contribución marginal. Entonces vamos a recurrir a esto. Y en el medio hay una clasificación más, porque yo les hablé de fijos, o sea, no varían en relación al nivel de actividad. Variables sí, cada vez que adiciono una unidad o suprimo unidades, se modifican. Pero hay una clasificación más, o dos. Dos, los costos semifijos y los costos semivariables. ¿Qué son los costos semifijos? Bueno, es importante aclarar que los semifijos son siempre costos fijos que se van a modificar cuando yo incorporo capacidad a mi planta o a mi actividad. ¿Qué significa esto? No cuando adiciono una unidad más, sino cuando adiciono una inversión que puede modificar mi actividad. A ver si se entiende. ¿Qué va a ser un costo semifijo? Siempre va a ser fijo, de vuelta. Se va a comportar como un fijo, pero va a tener una modificación relacionada a adicionar capacidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿qué va a ser un costo semifijo? El de adicionar un camión más a mi planta de distribución, a mi logística, ¿sí? Agregar un camión más, agregar un edificio más. ¿Por qué? Porque la amortización es constante, ¿no es cierto? Sí, Gonzalo. Pero, discúlpeme, pero sigue siendo fijo. Por supuesto, por eso, y esa es la clave. Le pones semifijo, pero sigue siendo fijo. O sea, se modifica porque estás ampliando tu capacidad, pero sigue siendo fijo. Totalmente, por eso, esa es la clave para que lo entiendan. Los semifijos son siempre costos fijos, que siguen siendo fijos, pero que han sido se adiciona algo a mi nivel a mi capacidad, ¿sí? Por eso casi no se utiliza esa clasificación. Pero es importante si yo les digo un ejemplo de un semifijo, agregar un turno de un supervisor que cobra sueldo fijo, adicionar un turno, siempre va a ser adicionar a mi capacidad una unidad más, adicionar un camión, adicionar un edificio, ¿sí? Esos son ejemplos de semifijos.
¿sí? En contraposición aparecen los semivariables, que ahí es cuando el costo tiene un componente, por eso también se lo llama mixtos, cuando tiene un componente fijo y un componente variable. Por ejemplo, la electricidad o el servicio de internet o algún impuesto, donde hasta determinada cantidad, ¿sí? Tienen un valor y después ya se variabiliza por adicionar una unidad. Por ejemplo, el consumo de internet, ¿sí? Nosotros decimos, hay un abono fijo, ¿sí? Por ejemplo, vieron que en la boleta nos viene abono fijo, tantos pesos, y después por cada adicional de datos que consumimos, nos cobran un diferencial, ¿sí? Eso pasa en la mayoría de los servicios. Los servicios, entonces, son en su mayoría ejemplos de costos semivariables o mixtos. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ir viendo muchos ejemplos. Y nos queda una clasificación más. Ya nos queda poquito tiempo, pero no quiero que hablemos del video. Entonces, nos vamos a... No se asusten que esto yo le puse segunda clase a la presentación, pero es para la clase 2 y la 3. Quiero mostrarles la última clasificación. Les dije que eran 5. Ahí estamos. Si no me perdí, no. Acá. Costos fijos o variables. Acá están los gráficos. Ah, perdón. Quiero mostrarles esto. Acá ya lo resumimos, pero es cómo se comportan los costos fijos y variables a niveles unitarios. La diapositiva 11 parece. Sí, ahí se los muestro. Esperen que esta no iba. Por eso no la... Acá. Muy bien. Y la 11, sí, exacto, es la 11. Y la 11, la última clasificación, que se llama por el momento en que se determinan los costos. Si los costos se determinan cuando ya se han realizado los desembolsos, ¿qué quiero decir? ¿Vieron el balance? Por ejemplo, el balance son hechos históricos, no nos anticipamos. Entonces podemos decir que todos los costos que se manejan en un balance son costos históricos, porque de acuerdo al momento que se determinan es cuando ya los hechos se incurrieron. En cambio, cuando los costos se determinan por anticipado, antes de que se hayan incurrido, ¿sí? Los denominamos costos predeterminados. Se predeterminan, ¿sí? Si los predeterminamos, puede haber un grado de predeterminación simple, sencillo, donde se habla de costos estimados, o puede haber un análisis muy pormenorizado, sí, con mucho grado de detalle, donde vamos a buscar los óptimos y hablamos de estándar. Va a haber una unidad destinada al análisis de costos predeterminados. En esta clase solo tenemos que conocer la clasificación. Bien, entonces, históricos son aquellos costos que se determinan cuando ya se han incurrido. Ya pasó el hecho, ya se produjo, el hecho ya pasó. Los predeterminados es cuando determinamos el costo antes de que se produzca el hecho. ¿Qué les parece? ¿Cuál agregará más valor para la toma de decisiones? ¿Los históricos o los predeterminados? Para tomar decisiones el predeterminado, porque si tenés que tomar la decisión, te conviene más saberlo de antemano si te va a convenir o no. Muy bien, bueno. También depende, porque si vos tenés que, si vos tenés que tomar una decisión, siempre tomás valores, cosas que ya pasaron. Bueno, viene pasando esto, vengo teniendo estos costos. Listo, en relación a la información que tengo, que yo ya recapitulé antes, digo, bueno, puedo evaluar qué hago, ¿no? Muy bien, bueno, ahí está. En realidad, por supuesto, lo que estamos viendo entonces, y eso es lo que quería que surja, los que agregan más valor, como dijo Camila, son los predeterminados. Pero para calcular los predeterminados, como dice Gonzalo, tenemos que usar los históricos. Entonces la importancia está en los dos. O sea que la importancia de calcular del costo es fundamental en los predeterminados en función de qué salen. En general, salen en función de hacer
un análisis de costos históricos. Si un negocio no fue realizado nunca, quizás no tengamos históricos. Entonces, a veces sí podemos obviar los costos históricos, ¿sí? Pero el agregado mayor de valor nuestro para la toma de decisiones, teniendo en cuenta, por supuesto, que los predeterminados se calculan fundamentalmente tomando en cuenta promedios de datos históricos, ¿sí? Pero nuestro mayor agregado va a ser en tratar de determinar el costo antes de que se produzca. ¿Para qué? Para tomar alguna decisión, por ejemplo, de reducirlos. Supongamos que justamente en el costo de producir impacta el alquiler de una planta productiva, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer para decimos, bueno, mira, en el costo del producto, el alquiler tiene un impacto terrible, este costo fijo, ¿sí? De acuerdo al análisis histórico. Y si les parece, si dividimos la planta en dos, achicamos el espacio, ¿sí? Y destinamos esa parte a la producción de este producto, pero la otra, la mitad de la planta, la alquilamos para alguien que necesite una producción similar, que puedan ser usados la electricidad y todo, que dé abasto y que le sirva a otra persona. Entonces variabilizamos, ¿y qué hacemos? En función de haber determinado un costo histórico, podemos predeterminar el costo futuro y decir, mira, nuestro producto se haría rentable si alquilamos la mitad de nuestra planta productiva a un tercero, por ejemplo. Entonces, el agregado mayor de valor va a ser el de poder adelantarnos a mostrar un costo por anticipado, ¿sí? Por supuesto, teniendo en cuenta los datos históricos, si no tendríamos un dato previo, ¿sí? No podríamos sacar no podríamos calcular, ¿no? Pero nuestro mayor valor va a ser en adelantarse, en poder determinar el costo, ¿sí? Antes de que pueda incurrirse en una decisión, ¿no? Si nosotros miramos el balance, si el balance lo tenemos 2 años después de que hayan pasado las cosas, ¿sí? Nos atrasamos en el balance, las cifras del balance ya son muy, muy históricas, ¿sí? Entonces no nos ayudan a tomar decisiones. Por supuesto que sí ayudan los datos históricos, no digo que no. Lo que yo pregunté es quién agregaría mayor valor. El mayor valor, ambos agregan valor, el mayor valor sería anticiparnos a la determinación del costo, ¿sí? Para poder saber si nosotros queremos fijar un precio, por ejemplo, ¿sí? Conviene tener el costo antes de fijar el precio, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, a predeterminar, establecer por anticipado, ¿sí? Los costos antes de que se incurran justamente esos desembolsos. Bueno, ¿se entendieron estas clasificaciones? Vamos a seguir trabajando sobre las mismas. Bueno, no quiero que termine la clase sin que charlemos un poquito, y ahí dejo de compartir. En realidad viene la pregunta. Después de la clasificación venía la pregunta del video. ¿Para qué sirven los costos? Pero antes de eso, y va a quedar planteada, por supuesto, para la siguiente clase, quiero que me cuenten qué identificaron, y no la muestro de vuelta, qué identificaron sobre la pregunta, cuál fue el costo principal, ¿sí? Todos coincidieron que ese producto principal lo podríamos llamar, de acuerdo al explicado un poquito, que no lo vimos tan al detalle, pero lo podríamos designar nuestro objeto de costeo, ¿sí? Es nuestro objeto de costeo, ¿sí? O sea, el producto principal es la magdalena. Ahora, de acuerdo a lo que vimos hoy, a todas las definiciones también, a las definiciones de costo, tratemos de identificar todas las relaciones entre recursos, factores necesarios, porque tienen que ser necesarios, para fabricar este objeto de costeo, para esta magdalena. Porque esa es la clave, no olvidarse de todos los costos necesarios, de todas esas relaciones necesarias, porque como ven en el video, él se olvidaba de muchas cosas, y los sueldos, le decía, ¿y tu hermana? ¿Qué hacía tu hermana? ¿Te ayuda? ¿Y el sueldo de tu hermana? Ah, a veces le pago, a veces cuando se puede, y la plata que le prestó la mujer,
Entonces, ahí están los costos financieros, ahí estaba el sueldo de la hermana, el costo administrativo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no nos detenemos a establecer bien la relación, que esto es costear, ¿no? Vincular los recursos con el objetivo, ¿sí? Nos perdemos de volcar todo lo que necesitamos y justamente no hacemos bien el cálculo. Entonces, lo que les voy a pedir, y si alguno no lo pudo ver, porque creo, no llegué a leer si alguien me comenta, pero creo que alguien tuvo problemas con el link, ¿puede ser? No, pero bueno, si la mayoría lo pudo ver, quizás yo lo puse en el programa y lo puse también en el campus al vínculo. Pero bueno, ahora que tienen también el grupo, hay posibilidades de por ahí pasárselo. Pero, ¿qué quiero que trabajemos? Para la clase que viene, ¿sí? Y me encantó que, si alguno no pudo verlo, le pido que lo vea, ¿sí? Para la clase que viene, los que no pudieron lo ven, ¿sí? Los que ya lo vieron, vamos a trabajar en relación a lo que vimos hoy en dos tareas, dos cosas, ¿sí? Tratar de identificar todos los costos, todas las relaciones que haya entre los recursos que se utilizan para fabricar la magdalena, todos, y ahí tratar de darles nombres, ¿no? Por ejemplo, sueldos, electricidad, ¿sí? La materia prima, el chocolate, los confites, todo lo que aparece de recursos que puedan relacionar con el producto principal. Y segunda tarea, ¿sí? Una vez hacen un cuadro, ¿sí? Que el que tenga ganas, el viernes lo vamos a compartir en la clase, ¿sí? Que el que tenga ganas, lo que vamos a hacer es hacer una columna con esos costos y una columna al lado donde estén clasificados. ¿Clasificados en qué? ¿En cuáles? En la clasificación que vimos hoy, de fijos, según la variabilidad, fijos, variables, semifijos o semivariables, según su asignación a la unidad de costeo, si son directos o indirectos, ¿sí? Fundamentalmente en esas dos, ¿sí? Y después en clase vamos a trabajar un poquito más, que va a ser más fácil si son de producción, de comercialización o financieros. Bueno, la vamos a agregar. 3 columnas, agregué una más. Agregué, sí, vamos de vuelta. Entonces, primero determinan todos los recursos relacionados, que van a ser los costos, para armar la magdalena, y en 3 columnas agregan si son fijas, semifijos, variables o semivariables, otra columna si son directos o indirectos, y otra columna de acuerdo a la función, si es producción, comercialización, administración o financiero. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bueno, la clase que viene vamos a seguir avanzando en esta unidad, ¿sí? Porque es la que hay que dedicarle, las 3 primeras hay que dedicarle mucho, después vamos a ir más rápido, pero por ahora vamos a ir a este ritmo, ¿sí? Les pido disculpas por la interrupción nuevamente, perdonen, Bueno, nos vemos el viernes entonces, les dejo la tarea esa. El viernes vamos a iniciar con este ejercicio, que tiene que ver con los que vamos a ver después con Jessica, que son de clasificación de costos también. ¿Ok? Muy bien. Bueno, buena semana. Sí, siempre vamos a tratar de estar las dos. Hoy Jessica, por eso perdonen, por eso Jessica tenía que ir un poquito antes, por eso no me pudo tomar la posta, pero cuando yo desaparecí. Pero en general vamos a tratar de estar las dos siempre. ¿Sí? Excepto cuando se vaya Jessy de Luna. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Que tengan buena semana. Perfecto, hasta el viernes. Buena semana. Gracias, profe. Buena semana. Gracias. El viernes. Chao.